donde existen mayores detalles anatómicos desde el punto de vista óseo de esta primera función, es acá. Y quien no sepa desde ahora esta superficie de la base del cráneo cuando llega al neuro, hasta luego. Y la otra, jóvenes, es el cráneo visceral o viscerocráneo, los huesos de la cara. Qué pena que no se vea. Pues acá, chicos, tienen una vista lateral. No digo cortes, aquí tenemos una vista lateral. Aquí tienen el macizo cráneo facial desarticulado, desprendiendo prácticamente los huesos conformantes del cráneo propiamente dicho y de los huesos de la cara. Y para eso se traza una línea imaginaria, acá es la línea, así, desde el borde superior del techo de la órbita, arco cigomático, y sigue por la región superior del meato acústico externo. Y lo que queda obviamente es base del cráneo. Y la base del cráneo a su vez tiene una superficie interna o endocraneal y otra superficie externa o exocraneal. Eso ya lo recalqué ayer. De esto último, esto es la base del cráneo externo o inferior. Lo que vamos a revisar en la mañana de hoy es esto: los huesos del cráneo propiamente dicho. Aquí la forma clásica de describirla es que hay huesos pares e impares. Como siempre. Buen día. ¿Qué huesos impares? Dos lateralmente, que son los parietales. Y los temporales es prácticamente la superficie externa de estos dos huesos, para que recuerden, significa la implantación del pabellón auricular. Y de impares, de anterior a posterior, frontal, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos en la parte inferior? Esfenoides y etmoides, que inclusive son huesos que se van a articular con huesos de la cara o viscerocráneo, y el hueso más posterior es el hueso occipital. ¿Qué vista es? Anterior. Entonces, esta vista es para poner en evidencia que esta es otra clase joven para hablar del cráneo en su conjunto. Y cuando se habla del cráneo en su conjunto, ahí vamos a revisar las diferentes fosas y cavidades que tiene esta región de la cabeza. Cavidad mayor, por así decirlo, y nunca se olvide, la cavidad craneal. Adelante, muchachos. Cavidades, entre comillas, también menores, orbitarias, nasal, la bucal y otras menores. Vamos a la cavidad mágica. ¿Qué huesos están precisados ahí? Esta es una vista lateral, esto es anterior, esto es posterior, inferior, superior. Frontal es más anterior. Lateralmente, parietales. Les advierto desde ahora, este hueso no lo voy a desarrollar, porque es muy complejo en su definición. Y que muy complejo lo van a ver ustedes. Del más posterior, el occipital, y lateralmente los dos temporales. ¿Qué huesos no se ven ahí? Etmoides y esfenoides. Significa que están conformando parte de la base del cráneo. ¿Qué vista es? Es un córtex sagittal, ¿no es cierto? Y permite ver la parte interna de qué lado del cráneo? Derecho, ¿no es cierto? Sí. Y aquí sí vemos los dos huesos que faltaban. Etmoides, acá una parte del etmoides,
realizado en posición anatómica. ¿Listo? Obviamente estos ya no son huesos del cráneo, son huesos conformantes de la cara. ¿Qué vista es? Es inferior, corte horizontal, ¿no es cierto? Eso que se los precisé al inicio. ¿Y qué estamos viendo? Es el piso del cráneo, o la base del cráneo. Y aquí hay varios huesos que conforman la base del cráneo. Frontal, ¿no es cierto? Esfenoides, temporal y occipital. Entra en la conformación de la base del cráneo el etmoide, sí, pero la parte más superior, específicamente, para la redundancia, la parte más superior de la lámina vertical del etmoides, lo que decía la denominación de la apófisis crista. Les dije puntualito, como son zorritos y hipoacúsicos y dormilones. Buenas noches. Yo no he dicho que pase. Entren nomás ahí. ¿Listo, jóvenes? Esto no es materia, los estamos ubicando. Para que vayan sabiendo desde ahora qué huesos hay conformando lo que es la... Los huesos pequeñitos, ¿sí? Los dos hemimaxilas o maxilares. Y de aquí en adelante, para no confundirnos a esto, algunos le dicen maxilar inferior, mandíbula. ¿Sí? Y este simplemente maxilar. ¿Por qué decimos maxilares inferiores? Porque son dos mitades maxilas que después se fusionan. Cornete inferior o concha nasal inferior es lo mismo. Palatinos, malares o sigmomáticos, los nasales y el hueso lacrimal o pulmonis. Les voy adelantando, lacrimal no es sinónimo de glándula lacrimal. ¿Ya? Estará conformando parte de la vía lacrimal, que es diferente, es otra cosa. Estos son los pares. Y como impares, mandíbula, pómer. Bueno, algunos consideran esto en la cara y otros en la región cerebral. Primer hueso, jóvenes. ¿Qué hueso es? ¿Qué es el frontal ahí está en posición anatómica? Por tanto, señorita Marta, ¿qué superficie es esta del frontal? La vista anterior. Entonces, si luego, cuando se revisa el hueso, muy aparte de la posición anatómica, hay que estudiar, algunos huesos, no todos tienen partes o porciones bien definidas. ¿Y esto qué cosa es? La escama o la porción vertical del frontal. ¿Qué otra parte tiene? La porción nasal. Y la otra porción configurativa del frontal, que no se ve acá, jóvenes, es la porción inferior del frontal. Donde se va a poner en evidencia, desde el punto de vista de conformación ósea, el techo o pared superior de las cavidades cerebrales. Oh, muy bien, muy bien. Y dale un chicote. O castígala, a ver, ¿qué lo vas a castigar? No, tú no, al que viene, o a la que viene. No, no, ¿qué pasa? No nos separamos media vez. Pasen gorditos. ¿Listo, chicos? ¿Qué detalles anatómicos encontramos en la escama frontal de su tabla? Y ustedes hagan esas dos eminencias. Son las eminencias frontales. ¿Y por qué esas eminencias, jóvenes?
porque está en relación con los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales. Si esta superficie es convexa, la cara endocraniana de esta misma porción va a tener la misma descripción, es cóncava, al revés. A esto le llaman las eminencias o protuberancias frontales. Por debajo de esto, los bordes supraorbitarios, zona de implantación de las cejas. Y por debajo de esto, bordes, el reborde supraorbital, que es el más cortante. ¿Estamos? Y en el centro de lo que estoy escribiendo, obviamente es simétrico para el otro lado, ¿no es cierto? Y en la parte central, ¿qué encontramos? Una protuberancia, obviamente mucho menos pronunciada que esto, que es la glabela. Y por debajo de la glabela, un vestigio de sutura, que es la sutura pedónica. Ahora, arco y reborde tienen escotadora o agujero supraorbital. Y cuando hablamos de escotadura o agujero, es un detalle anatómico. ¿Y para qué? Para el paso de algunos nervios fijosos. El pasaje de estructura vascular. Y si estamos en la región supraorbitaria, pues serán pues arteria supraorbital y nervio supraorbital. Ahora, ¿ramas de qué? Ya eso más adelante. ¿Sí? ¿Qué hay lateralmente a todo esto? Como una especie de prominencia ósea. Esa es la apófisis cigomática o apófisis orbitaria del frontal. ¿Y por qué recibe la denominación de apófisis cigomática? Papayas. Va a haber una estructura similar que nace en la cara externa del hueso temporal y se va a complementar con esta que estoy comentando y con esto que tenemos acá que se llama el arco cigomático. Y ahí la denominación. ¿Por qué no abres la ley? Buenas noches. A ver, si vas a pasar, pero ven acá el mensaje del pueblo. Así como dijo Aurora. Así va a ser ahora para que hayan dado. A ver, ¿qué les va a usted, qué mensaje les va a dar a sus compañeros? Compañero, buenos días. Discúlpeme por interrumpir la clase de ustedes el día de hoy. Solo que no me di bien tiempo a bañarme. Es que hay que bañarse todos los días. Pues. Por eso, compañero. Ya. ¿Algo más? No, Mesa pobre. También bien. ¿Listo, jóvenes? Y más lateralmente y superior, esto es un complemento de otra línea de las mismas características que se originan en el hueso temporal. Y por tanto recibe la denominación de línea temporal. Y si decimos línea temporal, jóvenes, y miren, ¿qué configuración tiene esta superficie lateral del frontal? Como una excavación, ¿no es cierto? Como el inicio de lo que es una fosa. Y cuando hablemos del cráneo en su conjunto, la norma externa, ahí vamos a decir la fosa temporal e intratemporal. Hasta ahí la vista anterior o externa. Esta es la cara opuesta. Ya esto no lo voy a repetir, el hueso, la tabla ósea, ¿no es cierto? Esta es la superficie endocraniana de la escama del temporal y la porción inferior del hueso frontal, inclusive la porción nasal. ¿Y qué vemos? La cresta del frontal, que es diferente a apófisis crista calle. La apófisis crista calle es la porción más superior de la lámina vertical del hueso. Esta es la cresta del frontal. Así, como una cresta de calle, así bien pronunciada, por tanto. ¿Y para qué la presencia de
esta cresta del frontal. Y después, como que esta cresta se prolonga postero superiormente siguiendo la misma superficie del frontal, pero como separándose en dos líneas, obviamente pronunciadas, y determinan un surco. Al inicio, Bastián dijo que tenemos el cerebro y las hojas meningias. Y las hojas meningias, específicamente la dura madre, que es la más externa, hoja recubierta que tiene la masa encefálica, es una de la que protege prácticamente la masa encefálica. Y tiene superficies de adherencia ósea para reconocer en posición anatómica. Entonces aquí se fija la hoz del cerebro. Hoz del cerebro. H o Z, que significa guadaña. ¿Serrucho? No, guadaña. Y esta cresta, jóvenes, como que después se bifurca. Y este surco, así a denominación simple que decís en el momento, se llama el surco del seno transverso superior, o surco longitudinal, surco longitudinal superior. Surco longitudinal superior. Y esa hoz después se desdobla, ya eso lo vamos a ver más adelante, por nosotros por donde está ubicado uno de los sistemas de drenaje venoso importante que tiene la masa encefálica. Y esto mismo, grábense ahora, se continúa así, jóvenes, frontal, y llega hasta inclusive a la misma superficie de la escama del occipital, pero en su porción endocraniana. Por ahí se va a llevar el surco longitudinal. Sí, eso cuando revisemos occipital. Luego, obviamente ya no protuberancias en las excavaciones, para la relación ya sigue con los lóbulos frontales. ¿Y qué más tenemos? Este como especie de elevaciones. Son las protuberancias internas o las eminencias orbitales. El techo de las cavidades orbitales es así. Esta es la superficie que estamos viendo. ¿Sí? No es regular. Y es irregular. Y eso en relación a qué? Los giros y surcos que tiene la cara interior de los lóbulos frontales de la masa encefálica. ¿Listo? Más inferior a esto, ¿qué es esto? Esto ya es zona articular. Si estamos aquí, jóvenes, estamos en la parte inferior, la conformación ya viene para ocupar la base del cráneo. ¿Y con quién se va a articular? Con las alas menores del esternón. O sea, tienen por eso que poner las primeras imágenes para ubicar los diferentes huesos. ¿Listo? Obviamente esto se va a articular con los parietales y en parte con los temporales. Y acá. Más inferior a la espina del frontal está el agujero ciego y después la espina nasal del frontal. ¿Y para qué esa espina? Dice espina nasal del frontal. Para articularse con el borde superior de los huesos frontales. Perdón, de huesos nasales. Esta es la superficie, los huecos. Esto es escama, vista endocraniana o posterior. Esto es parte de la base inferior del frontal, endocranealmente, y lo que pasa es esto de acá. ¿No es cierto? Los abuesos, ¿qué lo vamos a hacer? Lo vamos a romper así. ¿Se entiende? Y producto de eso, recién podemos ver estos detalles anatómicos que tiene esa porción inferior del frontal. Y lo característico que puede ser primero, una escotadura. Y esta escotadura así, como una U invertida, donde está la espina nasal del frontal más anterior, ¿con quién se va a corresponder? ¿O con quién se va a articular? Con el etmoides. Y del etmoides
lámina horizontal del dermoides. Entonces, por esa circunstancia, esto se llama la escotadura dermoidal. Y característico del dermoides en sus masas laterales es tener los laderitos dermoidales, o celdas dermoidales. Y esas celdas son cavidades de aire, que se van a complementar con estos. ¿No es cierto? ¿Y qué tiene además? Una especie de surco, como dividiendo estas celdas en unidades anteriores, medias y posteriores. Y a través de estos surcos, ¿qué transcurre? Estructura vascular. Si estamos en celdas termodales anteriores, medias y posteriores, las estructuras neurovasculares se llamarán pues unidades anteriores, medias y posteriores. ¿Para qué? Cuando llegue el momento de... ¿Listo, jóvenes? Esto es lo más mediante. Lateralmente o como separando el techo o pared superior de las cavidades oculares. Esto sí es superficie lisa, a diferencia de la otra cara que hemos comentado hace un momento. Esto es liso. ¿Y por qué tiene esta disposición así? Porque aloja pues a una estructura noble que tenemos en nosotros que se llama globos oculares, o simplemente ¿sí? ¿Qué hay en la cara inferior de la pared superior de la órbita? Medialmente, una fosa. La fosa para que ahí se inserte el tendón intermedio del músculo oblicuo superior. Medialmente. Y en la superficie opuesta lateralmente a este nivel, no sé si logran ver una sombrita media plomo, esa es otra cosa. Esa sí es la fosita para la glándula que va a predominar en ustedes a mediados de julio. ¿Qué glándula es? Ahí lo dice en coro, conchale, mayor cantidad. La glándula lacrimal. ¿Estamos? Y obviamente esto ya lo conocen. Es una superficie ocular para él, que es lo mismo. ¿Listo, jóvenes? Ahí quedan los detalles anatómicos constitutivos del frontal. Se los pregunto porque yo ya se los comenté. En la primera clase o segunda clase, quienes no hayan dado seminario y respondan, le pongo 2 puntos en la tarde, adicional a la nota que tengo. Y si no responde, menos 2. ¿Se animan o no? Naranjas, todavía no. Nunca ofrezco puntos en SIDA, pero desde el inicio. Chicos, lo que falta aquí, ¿qué tipo de hueso es él? ¿Dónde está la Catrina que no la veo? No ha llegado todavía. ¿Y por qué no responde mujer? ¿Qué tipo de hueso? El frontal es un hueso temporal, me encantó. Largo. Hasta ahí te lo puedo aceptar. Pero yo les aclaré. ¿Qué lo gusta? ¿Tú vas en la tarde? ¿Vas en la tarde de seminario? No, yo no sé. ¿Qué tipo de hueso? Es un hueso reumático. ¿Y qué falta entonces ubicar en el frontal? El seno frontal. ¿No es cierto? ¿Y dónde está el seno frontal? El seno frontal tiene una posición medial entre lo que es la escama y el inicio de la superficie inferior del frontal. Acá está. Un borde cervical. ¿Sí? Entonces, la patología de estos jóvenes con los procesos inflamatorios de los senos paranasales se llama sinusitis.
cuando ocurre el proceso inflamatorio de este nivel, ¿qué hace? ¿Cuál es la manifestación primaria que tiene el individuo? Flujo nasal no debe tener unas características. ¿Sí? ¿Y qué más? Como que cuando agacha la cabeza, como que la cabeza le pesa. Significa entonces, dije, flujo nasal no de características normales. Significa entonces que los senos paranasales tienen comunicación o tienen orificio desembocador en alguna superficie de la cavidad nasal. No son estructuras cerradas. ¿Estamos? ¿Qué viene luego, jóvenes? Ahora, por supuesto, esto algunos dicen que inclusive tiene un tabique intermedio, con una mitad para el lado derecho y otra mitad para el lado izquierdo. ¿Qué hueso viene a continuación? El etmoides. Y el etmoides es esto, jóvenes. ¿Estamos? Pégase en una pista lateral o sagital. El etmoides no está en posición anatómica. Pero sí podemos identificar que esto es inferior, ¿no es cierto? Anterior y posterior. ¿Pero de qué porción o parte del etmoides? Simplemente de la lámina perpendicular del etmoides. Y el etmoides tiene esta configuración, chicos, así. Hasta ahí parte de la configuración. Lo que estoy comentando es esto. ¿Sí? La lámina horizontal es esta. ¿Y qué falta? La luz. Lo que estoy colocando, el punteo, si logran ver, ¿qué cosa es? Naranjas. Laterales. ¿Qué tiene nombre? Ese es producto de no revisión. Son las masas laterales del etmoides, donde están las semillas foliares. ¿Listo? ¿Y esto qué cosa es? Domenique. Rapidito. Claro, la cayó triste. Me encanta tu seno, carajo. Esto, muchachos, esto es. Eso pasa por la parte de atrás, ¿eh? El seno es este. Y está remarcado en círculo todavía. La apófisis cristal. ¿Qué es la continuación de esto? ¿Pero después de qué? De atravesar la lámina horizontal del etmoides. ¿Listo? Ahora, si les comento esto de anterior, inferior, posterior, chicos, no es simplemente para que lo sepan, así como anterior. Es para que ustedes vean con quién se articulan esas superficies. ¿Ya? Aparentemente esto es libre. Aparentemente. ¿Por qué? Porque no está representado el cartílago occipital. Estamos hablando ya de nariz. ¿Cierto? ¿Y esto con quién se articula? Con el borde anterior del borde. Y posteriormente con la superficie más anterior que tiene el esfenoides. ¿Listo? ¿Se ve algo del etmoides ahí? Creo que se me fue la lámina compuesta. ¿Cuál? La lámina perpendicular. Para que se ponga en evidencia que es parte importante del septum nasal. ¿Sí? Y si hablamos del septum nasal, jóvenes, para que se ubiquen. Este es el septum, conformado en parte por este hueso. Bomber también. Esto es cavidad nasal, ¿cierto? Pienso o pared inferior de las cavidades nasales.
Techo o pared superior. ¿Y esto? Paredes laterales. Paredes laterales. ¿Y esto? 5 puntos a que me lo digas. Del grupo de la tarde. Tú diste ya, fuiste. Todo lo di. Cornetes o conchas. Todavía no estoy describiendo cuáles. Entonces, ahora que pedí ahí porque los cornetes son parte conformantes de las paredes laterales. Y específicamente las masas laterales de ¿qué vista es? Sigue siendo sagital. Y aquí el etmoides está en posición anatómica. Lo que les esquematicé antes. La lámina vertical. Y esta lámina vertical tiene características jóvenes. Delgada por debajo de la lámina horizontal. Y cuando está por encima de la lámina horizontal adquiere volumen. Por eso se llama la apófisis cristal. Inclusive lo definen que tiene un borde cortante anterior y un borde medio romo posterior. Y obviamente la parte más elevada, que le da la característica de apófisis o cresta. No más detalles por ahí. La lámina horizontal o la lámina cribosa de etmoides. ¿Y se entiende cuando digo lámina cribosa, señorita siniestra? Qué pena, cuando debería saberlo. Giroyazo. Contrata un sicario y te dispara, ¿qué voy a saber? Del parietal que es el más vulnerable y que te deja con agujeros varios, destrozado prácticamente el parietal. ¿Qué entiende por cribiforma? Deja para él que empuje. No toma ese libro, yo tengo glicémico. Estamos iguales, pero igual. Yo todavía tengo que ir a trabajar 12 horas. A ver, ¿qué le dije? Eso, este gallo está agujereado. Sí, jóvenes. Cribiforme, no solamente para ahora, sino de repente para la otra, pero significa agujereado, fenestrado. ¿Sí? Y si antes les mostré esta superficie en relación con la cavidad nasal, que es la parte medial, esto. Tienen que ubicarse, chicos. Si quieren aprender anatomía, ubicándose. Si quieren aprender de memoria, sigan como están. Se lo mostré antes. Es el techo de las cavidades nasales, parte del techo. ¿Y qué hace la nariz, Sebastián? ¿Para qué tiene su nariz? Cuando sale con el enamorado. ¿Qué hace? Respiración. ¿Qué más? ¿Para? Muerto. Milagro de Carlos. Para la intención, para el El sentido de cuando me quien se va a haber caído, tiempo no más caro. ¿No es cierto? Entonces, los filetes olfatorios están ubicados en una zona específica de lo que es mucosa nasal. ¿Sí? Ese es el origen del nervio olfatorio. ¿No es cierto? Pero para que sea realmente perceptible lo que tienen las células olfatorias, tienen que llegar en algún sitio de la masa. Para eso se nervio. Y entonces, ¿por dónde llegan?
Después de estas células que están ubicadas en la mucosa olfatoria, ¿qué hacen ahora? Se originan los filetes. Como toman yo esos filetes delgados. ¿Y qué esos filetes después qué hacen? Tienen que atravesar pues, la lámina cribosa del pulmón. Desde superficie inferior a la superior. Y cuando llega a la región superior, hay un surco a este nivel. Obviamente con el complemento del otro hueso que está a este nivel. Y ahí se va a ubicar el bulbo olfatorio. Eso ya es parte de la fibra olfatoria. ¿Qué viene después? Ya, pues, cuando llega a la lámina. Pero ese es el objetivo de la lámina cribosa del pulmón. ¿Estamos? ¿Qué más acá, jóvenes? Esto ya se los comenté. Los orificios estamos ahí guardados. ¿Y qué hay? ¿Qué es esto? Algunos le dicen las masas laterales del etmoide o los laberintos etmoidales. Y de estos laberintos etmoidales, el más superior constituye la concha nasal superior, la otra la concha nasal media. ¿Y qué faltaría? La inferior. ¿Qué depende de ahora que la concha nasal inferior es un hueso independiente y no tiene relación con la masa? ¿Estamos? Seguimos, jóvenes. Ahí, perdón. Ahí el etmoide está en posición anatómica. Le cambio de esquema. Kathleen, pues que a mí, porque tu compañera no puede. Yo te la Marcela de Terpio. ¿Qué apellido? ¿Qué apellido? Así que ni que firme asistencia. No, uno, la bebida más a otro apellido. Kathleen, la pregunta era para ti. Como ahora tiempo, superior, chicos. Superior. El primer hueso que hemos revisado es el frontal. ¿Cierto? Y ahí ven perfectamente bien lo cliviforme de la lámina horizontal. Esos puntos oscuros son los objetos. ¿Y qué sería esto? ¿Cuál sería su símil para el hueso frontal? Así es. ¿Se acuerdan que una línea roja aquí en la parte inferior frontal? La escotadura. Después a los costados tenemos los laberintos. Esos laberintos se complementan con esta superficie superior de las masas laterales invertibles. ¿Listo, jóvenes? Acá están los surcos que les contaba. Acá hay como una especie de surcos a los costados. Y ahí van a estar los bulbos olfatorios, siguiente estructura conformante de lo que es vía olfatoria. Sigue siendo el muelle, ¿no? Sí, sigue siendo el muelle, jóvenes. Marta, ¿superior, inferior o indefinido? ¿A qué parte del muelle pertenece? A la lámina perpendicular, que es su porción más superior. Y esto está representando, ¿qué, chicos? Paredes laterales. Con la porción lateral de las cavidades nasales, pero son las masas laterales del pulmón. ¿Estamos? Entonces, lo más
más superior de la región lateral es la lámina papirácea que tiene los muelles, que es la única superficie lisa y es parte conformante de la cavidad orbital. Acá está el cornete nasal medio y acá está el cornete nasal superior. ¿Sí? Significa que esto es la cara medial de los laberintos con masas laterales del etmoides, porque si no, no entraría en la conformación de las paredes laterales de las fosas nasales. Y lo opuesto, obviamente, va a ser la pared externa de los laberintos etmoides. ¿Qué vista es? Es una pista interior, joder, la foto así. Los fotógrafos hoy día, la foto la tienen que tomar así. Entonces, ¿esto qué cosa es? Es la lámina cribosa del etmoide, pero es como si estuviese en el fondo, ¿no? Pero es superior. ¿Qué es esto? La lámina perpendicular del etmoide y estas son las masas laterales. Igual, porque es superior. Ahora, en la descripción específica que tienen estos laberintos etmoidales, sea la cara de una cara medial, una cara lateral, superior, inferior, anterior y atrás la posterior. ¿Qué interesa sobremanera para hacer la descripción de la conformación de las paredes de las fosas nasales? La pared medial para conformar la pared lateral. ¿Sí? Esta es la única superficie lisa que tiene el etmoide. Eso está en la región superior de los laberintos etmoidales. Entonces se llama la parte orbitaria del etmoide o la lámina papirácea. Lámina papirácea. De papiro. Igual, jóvenes, quiero avanzar para dedicarme un poquito de más tiempo a los esfenoides, que es el más fácil de todos. Sigue siendo la cara superior y aquí se ven mejor, jóvenes, las celdillas y los surcos o canales intermedios. Ahora, todas esas superficies que hemos comentado, este es un hueso separado, igual, ¿no es cierto? Tienen que saber con quién se articula. Por de pronto, lo superior, ya se los comenté. ¿Con quién? Con la parte o superficie inferior del frontal, donde está la exportadura del muelle. ¿Cierto? Entonces, así tienen que relacionar ustedes. Ahora, en estas regiones laterales, acá es pura estructura ósea, pero esto ya cuando viene la conformación nasal en el río, chicos, tiene la recubierta de mucosa especial, mucosa vibrátil, que tiene la mucosa nasal y además tiene una área específica donde están las neuronas olfatorias o filetos olfatorios. Y además que en esta región en jóvenes se ubican los meatos, meato nasal superior, medio e inferior. ¿Y para qué esos meatos? Meato es sinónimo de orificio, hueco. Que hoy se hizo orificio antes de que se dé un canal. ¿Estamos? ¿Para qué? ¿Para qué, Menjín? Fuerte. Vasos. ¿Alguien? Lo mismo, chicos, que el anterior. Vamos mejor de una vez a lo que... Estas son las masas laterales. Aquí están. Concha nasal superior, medio e inferior. Meato nasal superior y meato nasal medio. Y por debajo de la concha nasal inferior, el meato nasal medio. Aquí. Claudia, ¿para qué? Maranta. Janet.
constituyen, entre comillas, aunque uno lo dice así, como complemento de la fisiología respiratoria, los senos paranasales. Y hace un momento les dije que son cavidades neumáticas, pero que tienen comunicación, tienen orificio de drenaje. ¿No es cierto? Entonces, estos meatos, o a través de estos meatos, diferentes senos. ¿Cómo? Ya hablaremos específicamente de la vez. Y el esquema más bonito es esto. Acá ya está recubierta de concha nasal superior, media y la inferior. Pero vuelvo a aclarar, este cornete o concha nasal inferior es un hueso independiente que no es estructura dependiente de las masas laterales del pulmón. Siguiente hueso. El hueso más simpático de la mañana. Lindo. Y se llama esfenoides. ¿Y qué superficie es esta del cráneo en general? Es la base del cráneo endocraneal. Esto es anterior, posterior, lateral y lateral. Este hueso lo hemos revisado. Este también. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de la superficie inferior horizontal? ¿Sí? Esta es la superficie inferior. Y infero-posterior, si lo quieren tomar así. Lo que voy a describir o a marcar. Todo eso se llama hueso esfenoides. Y ahí el esfenoides no está en posición anatómica. Él es una vista superior simplemente de esfenoides. ¿Y qué parte vemos del esfenoides aquí? Alas, porque son dos menores. Y si hay menores, obviamente hay mayores. Acá están las mayores. Si fuese un ave, ¿qué le faltaría? El cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo de esfenoides. ¿Y qué le falta si es que fuese un ave? Tiene cuerpo, tiene alas. Las patitas, ¿no es cierto? Esas patitas que no se ven ahí se llaman las apófisis anteriores. Vuelvo a repetir, esta es una vista superior. Simplemente. Vamos. Entonces, es el hueso medial prácticamente de la base del cráneo. Como eje, configurativamente desde el punto de vista óseo, porque se articula anteriormente con el frontal, se articula posteriormente con el occipital y lateralmente con los como una cuña, y no solamente como una cuña, sino que la lámina cuadrilátera que tiene este esfenoides en su parte más posterior se articula con la porción basilar del occipital y es una articulación por demás sólida, húmeda, de la más resistente de la contracción de la caja craneal. ¿Listo? Ubicados así, jóvenes, miren la forma, tiene una serie de agujeritos, esos agujeritos es el dolor de cabeza de ustedes en la anatomía, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición anatómica ahí del esfenoides? ¿Derecha o izquierda? ¿O caviar, como dicen los políticos? A ver, ¿quién levanta la mano? Rapidito. Que me quedan 25 minutos. Dominique, quiero escucharla. ¿Cuál?
Con el de arriba, yo allá, todo uno de arriba, izquierda, derecha, ¿no? ¿Superior o inferior? Está bien. Este es el posición anatómica. El esfenoide que tenemos acá, paradito, con su vista anterior. Obviamente este es la posterior, ¿no es cierto? Y lo que les mostré antes es una vista superior. Entonces, primero el esfenoide es cuando se lo quiere revisar o estudiar, hay que colocarlo en posición anatómica y después ir reconociendo los diferentes. Primero sus partes. Ya les dije que tiene alas menores, mayores, cuerpo y ya posteriores. Si esta es la cara o en posición anatómica del esfenoide, identificamos partes. Primero el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo en una vista posterior es esto. ¿Es igual o diferente? ¿Por qué es diferente? ¿Quién dijo? Agujeros visibles. ¿A qué agujeros te refieres, Marta? Este. No, es ese. Ese es un agujero. Un agujero. ¿Y qué cosa es esa sombra negra? Son cavidades. A ver, el dúo Kibuyasu de Perple. Cavidades en una cavidad. Es la cavidad, el seno, ¿listo? Y por encima de esto, ¿qué hay? Arriba, ¿qué hay? En el cuerpo. Señorita Catrina. Muy bien, Catrina. La silla pública. O la fosa hipofisiaria. ¿Les insinúo algo de hipofisiaria? La ubicación de la glándula endocrina madre. ¿No es cierto? Entonces, en una vista anterior, ¿qué tenemos? Medialmente el cuerpo. Lateralmente, alas menores, alas mayores. Esta es la cresta intratemporal que tiene la ala mayor. Se lo voy indicando desde ahora. Hacia abajo, como dos patitas. Las aposteroides. Pero miren ustedes, las aposteroides tienen diferente configuración en vista anterior y en vista posterior. Está conformada por 4 apófisis. Lámina medial y lámina lateral. Hueso neumático en el mismo cuerpo, en una vista anterior del esfenoides, en el cuerpo que hay. Ya hemos dicho los senos esfenoidales. Pero aquí obviamente es la adrede aperturada así. El seno no tiene esa apertura por si acaso. Y en el mismo centro que tiene, la cresta esfenoidal, y más hacia abajo, acá está mejor, la espina del esfenoides. ¿Y con quién se articula la espina del esfenoides? Que eso ya lo comentamos. Y dijimos inclusive un tipo de articulación. Materia de evaluación del día lunes, 20 horas. Te vengo corriendo de la guardia a tomar examen emocionado. Señorita Dominique. ¿Con quién? Muy bien. Con la ranura que tiene el boamer en su borde superior. Muy bien, Dominique. ¿Listo, jóvenes? ¿Con quién se articula esta superficie, la lámina cuadrilátera del esfenoides? Con el hueso occipital. Les acabo de decir que es la articulación más sólida que hay en la conformación del cráneo. Por debajo del cuerpo, las dos posteriores. Y lateralmente, las dos alas mayores y menores. Entonces, no se olviden esto.
que esto así deben revisar el menores. ¿Sí? Esto ya se lo comenté, el cuerpo, las aperturas de los senos extremidades. Y esto obviamente se va a complementar inclusive con parte de lo que es las masas laterales del moides. ¿Qué hay en esta? ¿Qué vista es esta? Ahí no está en posición anatómica. ¿Qué vista es? ¿Cuál? Naranjas. Posterior es esta, ¿no? Perdón. Este es posterior. Ahí estamos. ¿Qué vista, Garfield? Mentira. ¿Cuál? Es una vista posterior-superior. Si fuese superior-superior, fue la primera que se conoció. La base de cálculo. Este es posterior-superior. Entonces, si es posterior-superior, obviamente este es lo más posterior y este es lo más anterior. ¿Qué tiene el cuerpo? Un detalle anatómico, ya lo dijo Camilo, ¿no? La silla turca. Y la silla turca es lo más profundo. Y esta silla turca tiene como delimitaciones apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores, algunos hablan de unas apófisis clinoides medias. ¿Qué objetividad tiene de revisar lo que ustedes sepan de las apófisis clinoides? Chicos, la dura madre tiene una serie de comportamientos entre pliegues para proteger estructuras nobles. Y aquí hay otro repliegue de la dura madre, una especie de manto que papá va a proteger a la glande de hipófisis. Se llama la fosa oficial. Y esa dura madre se inserta en las apófisis clinoides anteriores y las posteriores. Y esta superficie interpuesta entre las dos apófisis clinoides posteriores es la lámina cuadrilátera, que se va a complementar después más hacia atrás con la superficie articular que tiene el occipital. Más anterior al cuerpo, ¿qué hay? Otros dos agujeros. Aquí. Recuerden, esto es posterior-superior. Tienen que ubicarse así. Entonces yo les pregunto, ¿qué hay por delante o por debajo de esta, de las alas menores y en parte de las alas mayores? Fuerte el cambio, para avanzar. Habla. No. Cavidad orbitaria. Y en la cavidad orbitaria están los ojos. ¿Estamos? Cavidad orbitaria. Igual la misma explicación que se da para los efectos olfatorios. Primer y segundo par, su origen real no es en la masa encefálica. El verdadero origen del olfatorio en las células olfatorias de la mucosa femoris. ¿Y el nervio óptico? ¿Dónde? En la parte más sensitiva que tiene el globo ocular, se llama la retina. Y de ahí hacia atrás se prolonga el nervio óptico. ¿Y por dónde se introduce a la masa encefálica? Para llegar al final a la corteza del lóbulo occipital, área 18 y 19, para hacer perceptible realmente lo que digamos. Por pechitos. Los dos agujeros ópticos. Acá hay como una especie de un surco. Pues vuelvo a repetir, para transcurrir o discurrir sobre los nervios ópticos. Acá hay como una especie de surco. Se llama el surco quiasmático. ¿Y por qué se llama surco quiasmático? Porque ocurre una decusación parcial de los filetes constitutivos del nervio óptico, que se llama la decusación quiasmática. Y ahí el nombre. O sea,
El nombre de la estructura anatómica como hueso insinúa la estructura nerviosa. ¿Sí? Entre el borde posterior de la ala menor y el borde anterior de las alas mayores, ¿qué hay? Otro agujero. Se llama la hendidura esfenoidal o la hendidura orbitaria superior. Y si digo orbitaria, ¿con quién se va a relacionar? Igual, con la misma cavidad orbitaria. ¿Y para qué? Ahí ya no hay remedio. Pero sí con estructuras que van íntimamente relacionadas con lo que es conformación e inervación de estructuras relacionadas con el globo ocular. Tercero, cuarto y sexto par craneal. ¿Qué más, jóvenes? En la base o en las regiones laterales del cuerpo y el inicio por la base de las alas mayores del esfenoides hay otros agujeros. Primero, un surco. Sí tenemos de estructura noble en el cráneo. Parece que no lo tienen, que no hay nada respuesta. Son hipocorteza. ¿Cuál? Corriente lacrimal. Es ese. Y todas las vísceras, chicos, tienen irrigación, drenaje nocivo. Y aquí en este surco, jóvenes, se ubica la arteria carótida interna. O sea, por eso se llama el surco carotídeo. Entonces, el nombre del detalle anatómico dice con qué estructura se va a relacionar. Surco carotídeo. Algunos dicen canal, pero es mejor el surco porque es bastante pronunciado. Y después ven una, por acá hay otro dos y tres acá. Son orificios que permiten la entrada o salida de estructuras fundamentalmente nerviosas. Relacionamos con el quinto par craneal. Redondo mayor, oval y espinoso. De manera mnemotécnica, ROE. El ROE del suelo para que se acuerden de este. Y eso tiene que saberlo desde ahora cuando hagamos neurología. Igual, ¿no es cierto? Por aquí hay estructuras que salen o ingresan. Y aquí está la articulación que les comentaba. ¿Sí? De las alas mayores. En la base ya les dije que está la hendidura orbitaria superior, el agujero redondo, que no se ve muy bien acá. Por acá ya les dije que comunica con la cavidad orbitaria, tres estructuras que pasan por ahí, tercero, cuarto y sexto par craneal, que son nervios que van a inervar los músculos intrínsecos del globo ocular y los músculos extrínsecos del globo ocular. Cuando decimos extrínsecos, son músculos voluntarios que permiten movilizar el globo ocular hacia arriba, hacia abajo, lateralmente, o cuando marcas el guiño también. Mientras que los intrínsecos, el nombre lo dice, están en la misma conformación interna del globo ocular. Y eso tiene que ver con la visión lejana o cercana y la intensidad de luz que atraviesa la córnea. Relación con la dilatación o atracción ocular. Eso ya lo revisamos tercera clase. ¿Listo, jóvenes? En cuanto a la conformación de las alas mayores, tiene un borde anterior, un borde externo, una cara endocraneana, la otra cara es externa que está en relación con la cavidad orbitaria y con la fosa temporal e intratemporal, que no se ve. Acá para que
cuarto y sexto par craneal y la primera rama del quinto. O a través del agujero redondo mayor se comunica con la fosa pterigopalatina. Estoy haciendo alusión a estructuras que vamos a realizar con alumnos del cráneo en su conjunto, externamente hablando. Y con la segunda rama que tiene en la conformación el quinto par craneal, que es el nervio maxilar. Luego está el agujero oval, por ahí transcurre, o mejor dicho, sale la tercera rama del trigémino, que es el ramo mandibular. Y por este agujerito pequeño, que es el agujero espinoso, por ahí, en los anteriores, sale. Y por aquí ingresa la arteria meningia, que es un ramo ascendente de la arteria maxilar, el ramo terminal de la carótida externa. ¿Listo, jóvenes? Las caras ya se los comenté. ¿Y qué de especial tiene la cara externa de la ala mayor del fémur? Tiene una cresta, que se llama la cresta infratemporal. ¿Qué es la cresta? ¿Y esta cresta infratemporal tiene alguna utilidad en la descripción de lo que es cráneo subjunto? Sí, va a estar la fosa temporal y la fosa infratemporal. Bueno, es un esquema por la no permite ver mejor, pero simplemente para precisar mejor. Hendidura, esternodiano orbitario superior, redondo mayor, oval y ventrículo. Seguimos, jóvenes. Las aposteriores. ¿Qué viste es esta del esfenoides? Anterior. ¿Sí? Y aquí para que reparen, jóvenes, cómo es la superficie anterior o en posición anatómica de las aposteriores. Como que tiene una convexidad. Y lo sabré así porque en una vista posterior hay una concavidad que se llama la fosa pterigoidea. ¿Y esta superficie con quién se articula? Con la región más posterior de uno de los huesos constitutivos de la cara, que se llama el maxilar. Y en esta superficie también se va a articular con la apófisis piramidal del hueso palatino. Vista posterior de las mismas aposteriores. Aquí sí permite identificar y reconocer mejor que está constituido por una lámina medial y una lámina lateral. Y entre ambas, y la fosa. ¿No es cierto? De la fosa, más superiormente está la fosa escafoidea, y esto es la fosa pterigoidea, para la inserción del músculo periesternino, uno de los músculos constitutivos de la cara y específicamente con lo que es el proceso de la masticación. Y estas láminas medial y lateral, cuando están en su segmento más inferior, como que se separan. Esto se llama la incisura pterigoidea. Y después la lámina lateral de estas apófisis, en su parte más inferior, tiene como un gancho. Es el gancho amulus o amulus de la lámina lateral de las aposteriores. ¿Para qué? Para la inserción de uno de los músculos tensores del paladar, por el pelo del paladar. Siguiente hueso jóvenes. Que lo haya dicho. Chicos, ahí lo tienen al temporal. Adriana, ¿cuál es superficie externa y cuál es interna? Luego, temporal derecho o izquierdo, porque son huesos pares. Sebastián dice, ¿qué es eso, Sebastián? Tranquilo. Es el izquierdo y en la parte de la imagen superior es la vista externa. ¿Ya? ¿Y esta? Vista interna.
izquierdo, ¿no es cierto? Muy bien. Dominique, ¿la apoya su compañero? Sí. ¿Que lo dio todo? Sí, izquierdo. María de los Ángeles. Izquierdo. ¿Cómo te llamas? Ricardo Villavicencio. Sería el derecho. Derecho, cónchale. La chica está pegada. Derecho. No te entiendo, pues yo, muchacho. No sé, yo ni me sé derecho, quiero nada hacer. Derecho. El plin. No tiene temporada de izquierdo. Sigo ya. Ambivalente. El hueso no tuvo. Out. Ana. Derecho. Vecino de Ana. ¿No lo ves? Qué pena. Chicos, es derecho. Y la razón es la siguiente forma. La posicionática se dirige hacia adelante. Y lo que se palpa por detrás del pabellón auricular, esta prominencia ósea, esto, chicos, es la apófisis mastoides, que es por tanto es un temporal derecho. Vista externa. ¿Sí? Ahora, este hueso, jóvenes, a diferencia de los anteriores, tiene un comportamiento muy especial desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque en esta porción, que se llama la porción petrosa o timpánica del temporal, ¿qué? Y chicos, ahí está el oído medio, el oído interno, inclusive parte del oído externo, que es el glúteo auditivo externo. ¿Listo? Entonces, por eso fue que, disculpen chicas, que en el box o en estos campeonatos, ¿cómo se llama eso? Que se pone parte en una parte. Bueno, lo que se llama. ¿Dónde buscan el golpe? Y esto va a impactar sobre qué? Por la articulación temporomandibular. ¿Y eso va a impactar sobre qué? Por uno de los mecanismos de equilibrio que tenemos que se llama oído interno. Están los laberintos. Así que ahora de acá te dice, ya sé dónde voltear. Y lo mira con forma ahí, ya sé. Les he puesto el ejemplo porque no se olviden, chicos. Entonces, eso hay acá. ¿Qué partes tiene el temporal, jóvenes? La misma estructura que tiene el frontal, la escama del temporal, o la porción vertebral, externamente. ¿Qué más tiene? Proceso mastoideo. La apófisis en sí es esta. ¿Sí? O la porción mastoidea, donde hay los antros mastoideos o las endías mastoideas, por el que se habla de mastoiditis. ¿Qué más hay, jóvenes? Internamente, que prácticamente es la continuación de esto, medialmente, esto, la porción petrosa o timpánica del temporal. ¿Estamos? Vista externa, esta es la superficie inferior que tiene el temporal. ¿Algún problema con la escama del temporal? Creo que ninguno, ¿no es cierto? La porción mastoidea tiene el vértice, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene esto? Como un sector que le falta hueso. Se llama la ranura gástrica. ¿No es cierto? Aquí dice la Catrina. ¿Por qué se llama ranura gástrica? A ver, Catrina, ¿qué se acordó? Muy bien, hija, así me gusta. Es la inserción
del diente posterior del músculo elástico. ¿Listo? Obviamente esta va a ser superficie que se va a articular con él. ¿Qué hueso viene atrás? ¿Qué es esto, jóvenes? Aprovechemos el ejemplo. Es el meato acústico externo, que es diferente que conducto auditivo externo. Luego, ¿qué me avine? Como por debajo, pero esto no está en relación con esto, sino es inferiormente. Esta es la única prominencia ósea que tiene su segmento porción inferior temporal, que se llama la apófisis estiloides. ¿Y para qué la apófisis estiloides? Usted que me está inspirada, Catina. Te lo pregunto de él porque también está relacionado con los músculos. Hay varios estilos. Por ejemplo, el ramillete de Riola, los diferentes músculos que se van a insertar en la apófisis estiloides. ¿Qué más tenemos acá, jóvenes? Como delimitado por un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Algunos que ya dicen que ya es el origen de lo que es la apófisis cigomática del temporal. ¿Qué es esto? Y está relacionado con esto. ¿Nadie? La cavidad glenoidea para el cóndilo de la mandíbula. Informar que es una superficie de articulación temporomandibular. La cavidad glenoidea para el cóndilo. Se delimita por esos dos tubérculos. Y después, la apófisis. ¿Listo? Ya me adelanté en el parte de la cara externa, ya se lo dije. Lo que falta de aquí, jóvenes, en la parte superior que tiene el meato acústico externo, este robot le llama la espina de Henle. Y por encima de esto, la fosa suprameática. La pirámide temporal de donde la mastoide, ya se los comenté, desde el surco por donde transcurre la arteria occipital. Aquí, jóvenes, la escama del temporal, igual, es una concavidad internamente, perdón. ¿Y para qué la concavidad? Sirve como receptáculo a los lóbulos temporales de la masa linfática. ¿Sí? ¿Y se acuerdan del agujero? ¿Cuál es el último de los agujeros? El agujero espinoso. ¿Qué les dije que transcurre por ahí? En el espinoso transcurre el tercer y cuarto par craneal. ¿Quién se acuerda? A través del espinoso joven transcurre la arteria meningia media. Y esta es la huella ósea que permite transcurrir esa arteria. ¿Sí? ¿Y qué más hay acá, jóvenes? Sí, obviamente, una especie de impresiones, así como hemos visto en la cara superior de la parte inferior del frontal. Estos son no tan pronunciados para bajar igual a los surcos y giros que tiene el lóbulo temporal. Y aquí, jóvenes, esta es la parte más importante de lo que es conformación del hueso temporal. La porción petrosa o timpánica. Y esta porción petrosa o timpánica, que tiene una base y como que se prolonga después así, de medial, perdón, de lateral, medial y anteriormente. Como que se mete así. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero aquí la parte más elevada de esta cara anterior superior, si aquí está la cavidad timpánica, este es el techo timpánico, o el techo de la cavidad timpánica, la parte más elevada. Luego, ¿qué hay, jóvenes? Un surco. Surco petroso mayor y menor, inferior también.
qué transcurre por ahí? Nervios de la misma denominación. Salud. ¿Listo, jóvenes? Entonces, vuelve la eminencia acuata y estos surcos tienen su hiato, orificio, de la misma denominación. Y en la parte más medial, ahí está mejor orientado esta porción estotimpánica, una fosita. ¿Y esa fosita para qué? La fosita para el ganglio de Geyser o el ganglio trigeminal. Y ese ganglio está en relación o es parte conformante del quinto par craneal, que también tiene una recubierta especial de la hoja macerosa más interna que tiene, que es la goma. Y por delante, otro agujero. Es el agujero carotídeo interno. Si decimos agujero carotídeo interno, ya pues les está diciendo en qué estructura transcurre o qué estructura se va a meter. Disculpen la expresión. Carotídeo interno. Ahora, tiene otra cara, la cara posterior inferior. Y en la parte inferior de otro surco petroso inferior conciliado respectivo. ¿Qué otra característica tiene esto? Igual, el octavo par craneal, jóvenes, que es el nervio vestíbulo coclear, se origina en la parte interna. ¿Cómo llega con él? Hay un canal facial acá dentro del temporal, ¿no es cierto? Este es el orificio carotídeo, perdón, orificio acústico o meato acústico interno. ¿Sí? Esta es la parte o cara inferior del temporal. Esto ya se lo comenté. Y aquí está completito el canal carotídeo del temporal. Orificio externo, el canal y el orificio interno. ¿Qué es esto? Es la apófisis mastoides, con el surco para la arteria occipital y la ranura digástrica. A ver, ¿qué es esto? Rápidamente. Y se ve mejor y completita. Fuerte. Adrián, Dominique. La cavidad genoidea para el cóndilo de la mandíbula. Cortes especiales, jóvenes, para ver los canales que tiene internamente el temporal. Y aquí está la cavidad timpánica y este es el espacio donde están los laberintos, como los canales semicirculares, que es lo mismo. Igual, aquí inclusive está va a estar los huesecillos. Este hueso no reviste mucha dificultad en el aprendizaje de jóvenes. Es el hueso más posterior que el cráneo y es el único que tiene este orificio del agujero abajo. Y en la descripción de este hueso, esta es la escama que tiene el occipital externamente hablando, ¿no es cierto? Esta es la apófisis basilar y las masas laterales. En las masas laterales externamente, esta es la base del cráneo, externamente están los dos cóndilos del occipital que se van a articular con la superficie glenoidea que tiene la cara superior del abdomen. ¿Qué más hay externamente en la porción basilar? Este tubérculo, que se llama el tubérculo faríngeo. El nombre de la estructura ósea dice, ¿con quién se va a relacionar? Ahí se va a insertar, jóvenes, la aponeurosis faríngea. Pero a la faringe la sujeta ahí, para que sea más entendido. Listo, jóvenes, después está la fosa retrocondylar, el agujero para el nervio hipogloso, y aquí hay una serie de crestas. Primero, protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa,
Esto es lo que le llaman las abuelas el occipuccio, que es la parte más prominente y palpable, evidenciable de cada uno de nosotros, unos en más, otros en menos. Lateral a las crestas, ¿qué? Línea nucal superior, línea nucal inferior, por arriba, si logran ver, la línea nucal superior. ¿Y por qué la irregularidad así de esta superficie occipital? Constituye zona de infección muscular. Lo mismo, jóvenes. En la superficie, acá termino, jóvenes, la superficie endocraneal de la escama, de las bases, de las masas laterales y de la porción basilar. Diferente o marcadamente diferente con la tabla externa, ¿no es cierto? Acá es totalmente lisa. ¿Tiene una protuberancia occipital interna? Sí tiene. ¿Tiene una cresta occipital interna? También la tiene, pero mucho menos pronunciada que la externa. ¿Sí? Acá no hay líneas nucales, pero sí hay esto, una estructura muy similar de un hueso que ya lo revisamos. ¿En qué hueso? Y les dije que se continuaba. Maybe. ¿Quién quiere ver? Acá les dije el surco del seno longitudinal que se prolonga. Y acá viene lo mismo, jóvenes. El surco del seno ya no superior, pero casi inferior. ¿Sí? Y cuando se relaciona con la cresta occipital interna, como que desaparece esto, pero se continúa. Digo, como que se continúa así. Es el surco del seno transverso. Y esto último que he comentado, ¿qué hace? Divide a esta escama endocranealmente hablando del occipital en dos fosas superiores y dos fosas inferiores. Las superiores, fosas para los lóbulos occipitales. Y otras dos fosas inferiores, fosas cerebelosas para los hemisferios constitutivos del cerebro. Y luego sigue siendo el agujero magno. Y esta superficie, jóvenes, igual o diferente que la superficie externa. Acá no hay tubérculo. Aquí existe como una especie de excavación que no se nota muy bien en el tiempo. Y esto se llama el canal basilar o el surco basilar, o lo que te llaman también el clivus. ¿Sí? Y el clivus es para proteger a una de las estructuras conformantes del tronco encefálico, que es diferente, quiere decir masa encefálica. ¿Estamos? Bueno, eso ya para que se distraigan ustedes.